Vamos a dar inicio. Seguimos con nuestra serie de Firmes en la Fe, Fidelidad. Y estamos ya en el tema número 32 de esta serie, este tema lleva por título Mediador de un nuevo pacto. Y vamos a nuestra porción de la Escritura, a la carta a los Hebreos, por favor, capítulo 9, verso número 13. Repito la cita, Hebreos 9, verso número 13. El tema es mediador de un nuevo pacto. Dice esta porción: porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte, dice, del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador, dice, vive. Bueno, estos versículos que leímos del 9 al 17, tendríamos que haberlos estudiado en una sola exhibición. O sea, tendría yo que predicado una enseñanza de 6 horas aproximadamente, porque nos ha llevado 3 semanas esta porción. Y aquí ya en esta porción al final, sobre todo voy a referir unas palabras o unas porciones importantes. Dice, sígame con su vista, hermano, en el 9:14 dice lo siguiente: el cual, mediante el Espíritu, que dice, eterno. Ahí si puedes ponerle una ceñita, ¿a qué se está refiriendo eterno? En la semana pasada, hace 2 semanas, expliqué un poco acerca de esto, que es el sacrificio de Cristo, que es eterno. Hay otra palabra importante en el 9:15. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? La palabra en el 9:15 dice lo siguiente: para que interviniendo muerte para la remisión de las, ¿qué dice ahí, hermano? Transgresiones. Es otra palabra importante, transgresiones. Entonces, el tema de esta mañana, de esta tarde más bien, es mediador de un nuevo pacto. Y bueno, retomo del verso número 15, los anteriores, hace 2 semanas y 3 semanas atrás, los estudiamos. Fue lo que nos llevó las últimas semanas. Retomo el verso número 15. De ahí voy a partir esta tarde. Y hay algo muy importante aquí. Dice, así que, ese así que se refiere a los 2 versos anteriores. Se refiere el verso 13 y el verso 14. Por eso dije al inicio, tendríamos que haber estudiado todo esto junto. Pero obviamente es demasiado para poderlo estudiar en una sola exhibición. Entonces, así que, por eso, o sea, porque limpia nuestras conciencias, porque no es con la sangre de machos cabrios, dice, por eso es mediador, está hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, dice, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, aquí el autor nos ha venido llevando durante todos los últimos capítulos, nos ha venido enseñando acerca de la insuficiencia del antiguo pacto. Lo ha tratado de que ha perecido porque hay un nuevo pacto, nos ha mostrado que era sombra de las cosas celestiales, inclusive se dio
por viejo, ya que Dios puso el nuevo, ¿sí? Entonces, que el antiguo pacto no hacía perfecto a nadie y que no podía quitar plenamente los pecados del hombre, ¿sí? Solamente el antiguo pacto en la Biblia le da un aspecto transitorio y de carácter ceremonial. El antiguo pacto está basado en los símbolos, mas no en las realidades espirituales. ¿Estamos bien ahí? He estado enseñando mucho sobre esto. Ahora, aquí surge una pregunta. El antiguo pacto fue dado al pueblo de Israel bajo la ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Fue en el monte Sinaí, a donde Dios le da al pueblo de Israel el antiguo pacto. Que ese pacto, cuando Moisés baja del monte Sinaí, ese pacto es sellado por sangre, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Es sellado por sangre por la muerte de los animales. Y es un pacto que se sella entre Dios y los hombres. Pero ese pacto era sombra, figura, viejo, nada más, no limpiaba la conciencia de nadie. La pregunta que hago aquí en esta tarde es lo siguiente: ¿qué pasó con los santos del Antiguo Testamento? Quiere decir que porque estaban en un pacto que era sombra y figura de las verdades celestiales, ellos no alcanzaron salvación. Por estar en un pacto de ineficiencia, Dios los condenó y no recibieron las promesas de Dios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con aquellos hombres que creyeron, como Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe, de todos los que hemos creído, ¿no? Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? ¿Qué sucede con estos hombres del Antiguo Testamento? ¿Qué sucedió con aquellos hombres como Abraham, que es el inicio, y otros hombres que siguieron creyendo? Vamos a poner Moisés, Josué, Caleb. ¿Qué sucedió con todos? David. ¿Qué sucedió con esos hombres, hermano? ¿Te has preguntado? Además, si ahorita llegara alguien que te dice que la Biblia se contradice y todo ese rollo, y te hiciera esa pregunta: oye, a ver, tú dices que en el nuevo pacto y que la salvación es por fe, ¿y los de atrás qué pasó con ellos? O sea, ¿Dios se olvidó? O sea, ¿Dios no los salvó? Porque ellos practicaban, ellos eran representados por el sumo sacerdote en el día de la expiación una vez por año. Pero la Escritura dice que el sacrificio era un símbolo de una realidad espiritual que apuntaba al sacrificio eterno de Cristo. Leímos algunos versículos muy impresionantes ahí. Te lo vuelvo a repetir. Vamos bueno, yo tengo que regresar a lo que tengo como Biblia aquí, y tú lo tienes ahí fácilmente. ¿Qué dice el verso número 14? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué, hermano? Eterno, ¿qué es? Para nuestra mente de cacahuate, pasado, presente y futuro. Ahí nos quedamos tú y yo, ¿sí o no? Ese es el o sea, cuando decimos eternidad, pues nuestra mente llega hasta pasado, presente y futuro, ya. Pero no alcanzamos a la grandeza de lo que Dios dice. Fíjate lo que acabamos de leer. Dice, cuanto más la sangre de Cristo. O sea, quiere decir que es más grande que la sangre de toros y machos cabríos, que está en el verso número 13. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Dice, eterno. Entonces ahí, para empezar, nos está mostrando aquí que el sacrificio de Cristo, hermano, es retroactivo para toda la eternidad. Fíjate qué impresionante esto. O sea, esos hombres, vamos a llegar a la porción que enseña sobre la fe de Hebreos 11. Y cuando les enseñando sobre la fe, se va sobre los hombres del Antiguo Testamento para darnos enseñanza acerca de la fe. Ellos no vieron nada de lo que tú y hoy vemos de Dios. Ellos vieron sombras y figuras. Te lo voy a poner de esta manera.
Hoy el Nuevo Testamento, hoy la nueva dispensación nos enseña bíblicamente que tú y yo podemos entrar en la oración, tú y yo podemos entrar en la oración al lugar santísimo. ¿Estamos bien o no? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne, el velo que es su carne. Ellos no podían hacer eso. Ellos, aunque oraban a Dios, el que entraba en representación de todo el pueblo era el sumo sacerdote una vez por año. ¿Tienes esa diferencia? Nada más una diferencia abismal. Pero ¿qué pasó con todos esos hombres? La pregunta surge aquí. ¿En el Antiguo Testamento hubo hombres que creyeron sí o no? ¿Y luego qué pasó? Los dejó Dios. ¿Ya creíste? Que bueno, no estás en el tiempo de Cristo. O sea, no estás en el tiempo del Calvario. Pues el sacrificio de Cristo en el ámbito eterno, la sangre del Cordero inmolado, la sangre de Cristo como Cordero inmolado, santa, alcanza la remisión tanto antes y después del Calvario. Y eso es algo bien impresionante aquí. Por eso leemos el versículo, dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, ¿de qué dice ahí, hermano? ¿De qué? Transgresiones. Ahorita voy a explicar por qué. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Otra pregunta que surge aquí. La palabra llamados es muy usual en nuestro vocablo, en nuestro lenguaje, como decía el pastor Julio Márquez, en nuestro, ¿cómo dijo? En nuestro nuestro español cristiano. Pero la pregunta es, ¿los llamados solamente son los del Nuevo Testamento y los del Antiguo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con Moisés, con Abraham, con todos esos hombres y mujeres que Dios llamó? ¿Están incluidos en las promesas de Dios? ¿O nada más las promesas son para los del nuevo pacto? Entonces, ahora, tú dices, bueno, ¿a mí qué, pastor? ¿Que el antiguo? ¿A mí qué de Moisés? Yo ni lo conocí. Bueno, te quiero decir lo siguiente. Esto nos afirma en la fe. El conocimiento de las verdades eternas de Dios nos afirma en nuestra fe. Y eso es algo que Dios dio una promesa al hombre. Y esa promesa se cumplió y es una promesa que sigue vigente. El hombre pecó por voluntad y ese pecado lo apartó de la comunión con Dios. Dios prometió una salvación y una restauración en esa comunión. Y Dios la cumplió y la seguirá cumpliendo. Esa es la firmeza de nuestra fe. Entonces dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué es mediador de un nuevo pacto? Porque Él, a la vez que es nuestro gran sumo sacerdote, también Él fue la víctima. O sea, Él se ofreció, Él se presentó ante el Padre, y ya lo estudiamos, como víctima, presentando su propia sangre. Y Él se presenta ante el Padre como intercesor entre Dios y los hombres, que es lo que hacía anteriormente el sumo sacerdote, pero no con su propia sangre, sino entraba con la sangre de los animales. Entonces, por eso dice que el sacrificio de Cristo es mejor, ¿sí? Es mejor que el antiguo pacto, ¿sí? Este es mejor porque tiene mejores promesas. Entonces, podemos entender aquí que hay salvación también para los hombres y mujeres del antiguo pacto. Entonces, podemos entender que la salvación alcanzó también a los santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la obra expiatoria de Cristo es una obra que está basada en la eternidad. Y eso, obviamente, vuelve al mismo principio. Hablar de la eternidad se remonta al pasado, al presente y al futuro. Ahora, algo bien importante. ¿Por qué aquí estoy refiriendo sobre los del Antiguo Testamento? Porque el escritor así lo está mostrando. Vamos a la Biblia, vamos al ejemplo que... Yo dije, pon una nota en la palabra transgresiones. Dice, ¿para qué interviniendo
muerte. Para la remisión, la palabra remisión del griego significa redención, salvación y rescate. ¿Qué hizo Cristo por ti y por mí en la cruz? Nos rescató, ¿sí o no? Él nos redimió, somos el pueblo redimido por Dios. O sea, Él nos redimió, nos rescató del pecado. Ese es el principio doctrinal. Éramos esclavos del pecado, sujetos a la esclavitud eterna. Cristo en la cruz, poniéndose Él como víctima, dando el pago a la ira y a la justicia de Dios, Él nos rescata de la esclavitud del pecado en la cruz de Cristo. Por eso los que hemos creído en Cristo, hoy somos libres en Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y libres para servirle, libres para adorarle. Esa es la realidad del Evangelio. O sea, esas son las buenas nuevas. Y esa salvación también estaba en el Antiguo Testamento. Porque aunque Dios le dijo al pueblo: yo te voy a guardar, te voy a proteger y te voy a rescatar de tus enemigos. Y yo le digo en la Biblia, todos los feos, los amorreos, los heveos, los jebuseos. Hoy esos hombres representaban el pecado. Y si vamos un poquito más a la Biblia, vienen del linaje de Lot. Y sabemos que Lot y sus hijas lo que cometieron. ¿Y qué representa eso delante de Dios? Pecado. Entonces, hablando sobre el nuevo, ¿a qué se está refiriendo? La palabra remisión entonces significa redención, remisión o rescate. Pero aquí viene la palabra importante, la palabra transgresión. Esta palabra transgresión del griego significa violación o infracción. ¿De qué? De una ley. Para que tú puedas tener una violación o una infracción, debe de existir primeramente una ley. Y Dios, ¿a quién le dio la ley? Al pueblo levítico, al tiempo de Moisés. Entonces, cuando la Escritura utiliza esta palabra, remisión de las transgresiones, nos está remontando a las personas del Antiguo Testamento. Las personas que creyeron en Cristo, pero que violaron la ley de Dios. Y que efectivamente ellos se acercaban a Dios para ofrecer sus animalitos como perdón de pecados a través del sumo sacerdote. Pero lo hacían con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, siempre ha sido el camino de acercarse a Dios por medio de la fe, creer que Él es, creer que Él existe. Entonces, eso, aunque ellos estaban en la sombra, no los exentaba de creer. Hay quien no creía, hay quien decía: bueno, pues doy 3 palomas y que Dios ya no me haga nada. Es lo mismo que sucede el día de hoy aquí. Muchos vienen el domingo para tranquilizar al Señor, pero no se han arrepentido legalmente. Es exactamente lo mismo. Nada más los remontamos a los tiempos antiguos y los tiempos presentes. Entonces, siempre ha existido en la Biblia que la paga del pecado es muerte. Siempre. Y transgredir la ley de Dios era violar la ley. Había una transgresión y eso obviamente tenía que haber un pago, que era la muerte. Entonces, la remisión del pecado solamente es posible si interviene la muerte. No hay otra manera. Para que haya una remisión, un perdón, solamente es a través de la muerte. Entonces, para que nuestros pecados sean borrados, alguien tenía que morir. ¿Y quién murió? ¿Quién hizo ese sacrificio perfecto y una vez para siempre? Cristo. En el Antiguo Testamento era una vez por año el animal. Tenían que morir. Entonces, esas son las buenas nuevas del Evangelio, hermano. Que la muerte ha intervenido para el rescate de los creyentes, ¿sí? Entonces, Cristo, como nuestro sustituto, Él murió en lugar nuestra, ¿sí? Entonces, Dios hizo la provisión a través del Hijo de Dios. O sea, sabemos que el Hijo de Dios, desde que se encarnó, era la provisión que Él muriera en la cruz por ti y por mí. Entonces, fíjate, hay una expresión que el mismo Señor hace en la cruz antes de morir. Cuando Él está pagando todo en la cruz, Él dice lo siguiente: consumado es. Ya no hay más que pagar.
Y ese sacrificio fue en el ámbito eterno. Y te lo vuelvo a llevar en esa situación. El ámbito eterno y nuestro chicharito, nuestra USB de 1 giga, y hay que modernizarse, ¿no? Pues más piensa en el pasado, presente y futuro. Ya, boom. Yo les decía, hablando de esta eternidad. A ver, vamos a poner un ejemplo. Ahorita es la 1 de la tarde con 11 minutos. O sea, me quedan como 3 horas, estoy bien. A ver, dime exactamente ayer a la 1 de la tarde con 11 minutos qué pasó en tu vida. Exactamente. Así como ahorita puedes describir el hecho en donde estás. Si volteas puedes describir, no, pues estoy sentado con el hermano que se está durmiendo. Es que este hermano ya no se duerme. El hermano de acá, en lugar de estar viendo la vida en su celular, está chateando. Ya lo vi. Pero sí tienes esa parte de la eternidad. Para el sacrificio de Cristo siempre. O sea, quiero empezarte a meter en este contexto. Las cosas de Dios espirituales están en el ámbito eterno. Y el sacrificio de Dios, y lo vimos la semana pasada, aunque fue una realidad física, fue más en el ámbito espiritual eterno. Y ese sacrificio, esa provisión de parte de Dios, cuando Él dijo consumado es, podemos decir que fue suficiente, completa y totalmente definitiva. Jamás va a volver a haber otro sacrificio. Y ese sacrificio, hermano, alcanza las transgresiones. Y decía yo, una transgresión son pecados también, pero que se ven de un tipo diferente. ¿Qué quiere decir? Una transgresión es el quebrantamiento a una ley. Y Dios le dio al pueblo de Israel esa ley. Entonces, el sacrificio de Cristo alcanza todo pecado, inclusive las transgresiones a la ley del antiguo pacto. Y es cuando ya podemos empezar a entender, ¿sí?, la grandeza de la salvación. ¿Tú te has puesto a pensar que el sacrificio de Cristo alcanzaba a salvar a aquellos hombres que habían estado bajo la sombra y figura nada más de las cosas celestiales? Pero sin embargo hoy vemos claramente que este sacrificio alcanza absolutamente a todo aquel que ha creído. Entonces la muerte de Cristo alcanza a borrar todo tipo de transgresión, absolutamente todo. Y en el antiguo pacto, pues sabemos que eran puras sombras de las cosas que venían. Y había promesas de parte de Dios que apuntaban totalmente hacia el futuro. Tenía que esperarse la muerte del testador para que vinieran esas promesas. Era algo simbólico. Entonces, el ámbito espiritual nos lleva a que el sacrificio de Cristo es totalmente retroactivo y es expiatorio a toda parte del hombre. Dice que Él se ofreció mediante el Espíritu eterno o mediante su Espíritu eterno. Luego dice más este versículo, si me acompañan a leerlo, dice: para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia, que dice, eterna. Volvemos al mismo punto. Los llamados, ¿está hablando solamente de los del Nuevo Testamento o de todos aquellos que en la historia del hombre han respondido al llamado de Dios a través de la predicación o a través de su palabra? A todos, absolutamente todos. Los llamados y todos son exactamente por el mismo camino, por medio de la fe, sea antes o sea después. Fíjate, sea antes o sea después del Calvario, el llamado de Dios es exactamente el mismo. Dios llamó al pueblo de Israel para ser su pueblo, y si ellos obedecían, Él les dijo: si ustedes me obedecen, ustedes serán mi pueblo y yo seré a ustedes su Dios. Entonces esos llamados, hermano, ¿sí?, es para todos aquellos que han creído. No, el llamado no solamente es para algunos, sino es para todos aquellos que a través de la predicación, de las nuevas de Dios, de lo que es Dios, ¿sí?, responden a ese llamado de parte de Dios. Ahora, la Biblia
pone muy similar entre llamados y creyentes. Es exactamente lo mismo. Tú puedes decir, yo soy un llamado por Dios, y puedes decir, yo soy un creyente. Porque, o sea, aunque todos son llamados, un llamado es aquel que ha respondido al llamado de parte de Dios. Porque sabemos que el evangelio y el sacrificio de Dios es absolutamente para todos, es universal. Pero ¿para quién es válido? Para el que cree. Entonces un llamado es aquello que han creído. Entonces decir soy llamado o soy un creyente es exactamente lo mismo en el ámbito bíblico. Y el primer llamado que la Biblia nos representa desde aquellos tiempos, a través de la historia de la salvación, ha sido Abraham. Abraham fue llamado por Dios y él respondió a Dios. ¿Cómo le hizo ese llamado? Deja tu tierra y deja tu parentela. Es como te está diciendo exactamente a ti, hermano, el día de hoy. Si tú escuchas el mensaje de salvación, te dice exactamente lo mismo. Deja el mundo, deja todo lo que proviene del mundo y hoy sígueme a mí como tu único Dios. Fue lo que le dijo a Abraham, exactamente lo mismo. Lo importante es que Dios siempre ha sacado al hombre del ámbito de la incredulidad, que es lo que ha apartado a Dios, a lo que ha apartado más bien a los hombres de Dios. Y hoy entendemos que el único pecado que no se puede perdonar, ¿cuál es, hermano? La incredulidad. Y Dios ha sacado al hombre, el hombre es incrédulo por sí, porque nace con esa incredulidad. Y Dios ha llamado a los hombres incrédulos para que vivan para servirle. Aquí en el ámbito de este escritor dice, para que limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que podamos servir, dice, al Dios vivo. Entonces, esta parte lo vemos aquí a los llamados, que el escritor de Hebreos lo maneja. Pero hay otra parte en la Biblia que habla también acerca del llamado de Dios a los hombres. Y lo habla el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo está más bien refiriéndose al llamado del Nuevo Testamento. Pero el escritor de Hebreos se está refiriendo al llamado desde Abraham, porque pone esa palabra. Vamos a la Biblia, vamos a Romanos capítulo 8, verso número 30. Romanos 8:30. Ya estamos ahí. Antes de dar lectura a Romanos 8:30, quiero hacer una pregunta. ¿Dios nos llama para dejarnos en la misma condición? ¿O Dios nos llama, hermanos, para efectuar una transformación en nuestra vida? Pues ¿y qué hizo con Abraham? Exactamente lo mismo. Abraham, si Dios le hubiera llamado a Abraham y lo hubiera querido dejar en la misma condición, lo hubiera dejado ahí con los caldeos, bien idólatras. ¿Sabías? ¿Has estudiado esa parte? Abraham era idólatra, pero serio. Entonces, el decirle a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela, es decirle a Abraham, deja tu idolatría. Y el llamado a nuestra vida como hijos de Dios en el Nuevo Testamento es dejar la idolatría, dejar las pasiones de la carne, que la idolatría viene de la mano. Entonces, dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y aquí vemos llamar, no solamente, aunque Pablo se está refiriendo estrictamente aquí en Romanos, a los del Nuevo Testamento. Pero entendemos en la Biblia lo que nos muestra a través de la carta a los Hebreos, que ha sido desde todos los tiempos. Dios ha llamado al hombre a tener comunión con él. Dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, o sea, a los que creyeron, a estos también, ¿qué dice? Justificó. ¿Por medio de quién viene la justicia? Por medio de Cristo, ¿no? Por medio del sacrificio de Cristo. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. A los que hemos creído, estamos en espera de que se cumpla plenamente la promesa hecha a nosotros, que es la misma promesa que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, aunque era basada sobre cosas terrenales. Mira, cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, ellos sacaron a todos los enemigos de Canaán y Dios les dio posesión. Y después de que tenían la posesión, Dios les permitió repartirse la herencia. Aunque ellos hicieron todo lo contrario, ¿no? Empezaron a casarse con todo y a meter al enemigo y todo lo que hicieron. Pero Dios cumplió su palabra.
Ahora para ti, para mí, ya no es en el ámbito físico, es en el ámbito espiritual. Hoy no estamos bajo una promesa de un lugar físico. Hoy estamos bajo promesas meramente espirituales. Y eso es algo que hoy a la iglesia le cuesta mucho trabajo entender. Porque siguen bajando el cristianismo a meramente puras cosas terrenales. O sea, yo no estoy diciendo que no vivamos lo terrenal. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana desayunaste. ¿Por qué si eres espiritual? A ver. O sea, ¿por qué desayunaste si debes de vivir de la obra de Dios? Pues no, tienes que comer. Pero hoy no vivimos del ámbito terrenal, vivimos de las cosas espirituales. Entonces Dios se compromete con los que responden a su llamado y actúa en sus vidas, hermano, para transformarlos plenamente a la imagen de su amado Hijo. Eso es importante, ya que su conformidad a la imagen de Cristo es el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Vamos a regresar ahí mismo en Romanos 8:28. Ahí mismo estamos en Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿qué? Su Hijo. Entonces, Dios nos llama no para dejarnos en la misma condición. Dios nos llama para transformarnos. ¿Transformarnos en qué? A la imagen del Hijo de Dios. Para que Él sea primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Entonces, Dios nos transforma y quiere que seamos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El verso 17 de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién, hermano? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? Glorificados. Aquí Pablo, insisto, está hablando explícitamente sobre el Nuevo Testamento, pero el escritor de Hebreos se está refiriendo a los del Antiguo Testamento, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ese llamado también a los del Antiguo Testamento, hermano, era para que recibieran la promesa de Dios, las mismas promesas que tú y yo vamos a recibir como hijos de Dios, las mismas. Era sombra de lo que había de venir, pero hoy estamos ante una realidad, ¿sí? Yo te quiero hacer una reflexión. Nosotros como hijos de Dios, en este nuevo tiempo de Dios, una de las evidencias de haber creído es que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿sí o no? Y somos guiados por el Espíritu Santo. Dice, porque el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasaba entonces con los del Antiguo Testamento? ¿Qué pasaba? ¿Quién nos guiaba? ¿Y quién nos guiaba? Moisés, hermano. Moisés es el tipo de Cristo. ¿Y qué le hacían a Moisés? Lo querían apedrear. Yo no que otro cristiano en la nueva era que el Espíritu de Dios le habla y porque no lo pueden apedrear, no lo apedrean, Pero es el mismo ámbito. Si te rebelas al mandamiento de Dios, es lo mismo que el pueblo quería hacerle a Moisés. Porque Moisés es el tipo de Cristo, el que Dios había puesto. Porque hoy el Espíritu de Dios vino hasta que Cristo ascendió a tomar su lugar a la diestra del Padre. ¿Quién nos dejó Dios para ser guiados? Porque ya no está Cristo, al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo es igual, nada más son dispensaciones totalmente diferentes. Pero el principio es el mismo. Dios le dejó un guía que era Moisés para guiarlos a la tierra prometida. ¿Con quién hablaba Dios? Con Moisés. ¿Y qué le decía Dios a Moisés? Ve y dile al pueblo
¿Y quién intercedía por ese pueblo? Cuando le dijo, quítate Moisés, que estos me los voy a consumir. No, Señor, espérate. ¿Qué van a decir tus enemigos, Señor? Se van a burlar. Dios sabía. Es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. Lo más que Moisés era un hombre, al grado que se equivocó. Pero el Espíritu Santo es infalible. Pero nosotros como hombres seguimos, así como tú lees esos pasajes y puedes leer ahí, el pueblo se rebeló y querían hacer un complot contra Moisés y decirle, tú ya no nos guías, vamos a levantar un nuevo guía y nos vamos a regresar a Egipto. Y dices, lo lees y dices, ay, qué malos eran, ¿verdad? Pero tú sigues sin sujetarte, mujer, a tu esposo. Y tú, varón, sigues sin ser cabeza del hogar. Entonces, ¿cómo estamos? Voltea con quien tienes al lado y dile, iguales. Voltea y dile. Sí, ¿verdad? Porque el antiguo pacto, pobres hombres y no sé qué, pues estamos iguales. Y te quiero decir iguales porque muchos, recordemos, pusieron en el tintén la sangre del cordero y salieron de Egipto. Pero en el camino se mostró su incredulidad y no entraron. Hoy muchos se congregan y muchos han dicho su declaración de fe, pero al caminar y demostrar el carácter cristiano está muy ajeno a la verdad del Hijo de Dios. Y muchos se van a ir quedando postrados. ¿Por qué crees que la iglesia, no sé si te has fijado, amado hermano, la iglesia tiene ámbitos donde no cabemos y de repente como que estamos medio vacíos, como que no cabemos y como que estamos medio vacíos? ¿Sabes por qué? Porque llegan unos y se van, y de repente y regresan otros, y así estamos. Pues es lo mismo, porque si fuera una realidad de que todos los que estamos aquí fuéramos hijos de Dios, amáramos las cosas de Dios y entendiéramos los principios de Dios, tendríamos que hacer como 6 reuniones el domingo. Pero es así, todas las congregaciones es lo mismo. Hoy está lleno, hace 8 días, 3/4. Y así es el ámbito. ¿Por qué? Porque así se comporta la iglesia. Exactamente. Entonces, regreso. Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene ese ámbito espiritual que abarca desde nuestro entender, desde el Padre Abraham, hasta los hijos que estamos hoy creyendo en Jesucristo. Pero fíjate, para poder entrar en las promesas de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, tenía que haber muerte. Por eso había sacrificios una vez por año. Nada más que aquí la muerte de Cristo es una vez y para siempre. El testador es Cristo, ¿sí? Entonces, ya podemos entender que en el Antiguo Testamento esas sombras que apuntaban hacia las realidades, eran símbolos. Sí tienen, los que creyeron sí tienen un carácter eterno, porque apunta al carácter eterno retroactivo del sacrificio de Cristo, que eso no son símbolos, ¿sí? Y hay nuevas promesas para todos. O sea, Dios le dio promesas al pueblo de Israel, promesas que se cumplieron en parte porque sabemos la desobediencia del pueblo, ¿no? Sabemos que una vez que ellos tomaron posesión de la tierra prometida de Canaán, fueron expulsados de esta tierra y llevados en cautiverio, ¿no? Yo acabo de ver una película que no recuerdo si se llama La Luz, una luz en la oscuridad. Voy a checar el título. Es una película verídica de los judíos en Polonia, en el tiempo de Hitler. Y describe una familia que pasó 1 año y medio debajo en las tuberías, en las cloacas. Es verídico. Y describen algo que a mí me causó así tremendo, porque los están persiguiendo. Y en una de esas, un polaco católico que se dedicaba a limpiar las cloacas, a quitar los cadáveres que estorbaban para que no se inundara, les agarra afecto a los judíos. Es una familia, son 2 o 3 familias. Y una de esas que los están correteando, él los mueve del lugar y los mete a otro lugar abajo de las cloacas, túneles, ratas, ya te imaginas. Pero sacan una escena impresionante. Los mete abajo de la catedral del pueblo. Y arriba se oye la misa y ellos están haciendo sus ritos, tomando la Eucaristía. Y abajo era el día de la Pascua.
y los judíos abajo en las cloacas, así exactamente así, haciendo el día de la Pascua, tomando el pan sin levadura. Yo veía esa escena y sentí, dice, Señor, qué tremendo, ¿no? Pero ¿sabes qué me mostraba Dios? La desobediencia a sus mandamientos y a sus preceptos lleva al hombre a la peor miseria. Ellos habían creído en cierta manera. Pero voy a checar el título dentro de 8 días, si no se me olvida, se los digo. Yo la compré, porque no está en internet, pero está impresionante la película. No recuerdo, es una luz en el túnel, va por ahí, pero es un hecho verídico. Entonces, hay promesas para nosotros como hijos de Dios. Y en la Biblia, hermano, hay muchísimas promesas para hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Promesas que están desde el Antiguo Testamento que Dios cumplió. Dios les dio esa tierra, a pesar de que renegaban, Dios los hizo entrar a la tierra de Canaán y les dio posesión. Y aún así fueron expulsados de ese lugar. Fueron llevados, uno de los peores cautiverios antes de Hitler fue el de Nabucodonosor. Fue impresionante lo que el pueblo vivió. Llegó el momento, en una parte del cautiverio que estaban ahí, fueron cercados por los feos. Hermanos, llegaron a tener canibalismo entre el pueblo judío, comerse sus propios hijos. Pero Dios prometió y Dios lo dio. Y a ti y a mí nos ha dado promesas serias de parte de Dios, que Él va a cumplir, que son verdades para ti y para mí, y que no va a faltar absolutamente a ni una de ellas. Cuando yo hablé de las promesas hace algunas semanas atrás sobre esta misma serie, cité un texto que lo voy a retomar el día de hoy, que para mi parecer, y lo hago de manera personal, encierra el marco de las promesas de Dios. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso número 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra, ¿qué dice? En la cual morará la justicia. O sea, para mí, y lo hago así, creo que las promesas de Dios se pueden meter en este versículo. Promesas que se están cumpliendo en este tiempo como hijos de Dios. Yo decía lo siguiente, escúchame bien, hermano. Tenemos que darnos cuenta del sacrificio tan perfecto que nos mete en el pacto, y el pacto nos hace herederos de las promesas de Dios. En eso estoy hablando, no se me pierdan, estoy por acá. Hay promesas de Dios tremendas a nuestra vida. Aunque hoy nosotros estemos viviendo un mundo tan difícil, en circunstancias tan tremendas, basados hoy en día en la inseguridad, basado hoy en día en la inmoralidad, Dios ha prometido guardar a su pueblo de todo eso. Porque mire, yo decía en la mañana, si realmente los pronósticos son verdad y el dólar llega a los 20 o 20 y tantos pesos, a todos nos afecta, aunque seas creyente. Pero Dios ha prometido que Él va a suplir las necesidades de su pueblo. Él dijo, ninguno de mis hijos va a mendigar pan. Dios ha prometido que Él va a guardar nuestra entrada y nuestra salida. Y hoy, además el puro hecho que andas en las carreteras de México, está la situación bien difícil. Dios ha prometido muchas cosas, hermano. Son promesas reales que están ahí, que nos permiten ser herederos por estar en el pacto de Dios, por haber creído. Hoy Dios nos da promesas, que lo acabamos de leer. Tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento somos herederos de las promesas eternas de Dios, y Él no cambia. Por eso leí este versículo, dice, pero nosotros los creyentes esperamos según sus promesas un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, quiere decir que toda esta maldad, toda esta depravación, toda esta inseguridad terminará algún día. Pero mientras termine, Dios nos dejó en un mundo así.
no nos ha dejado solos, hermano. Él está con nosotros. Dice, el cual morará la justicia. O sea, habitará el carácter pleno de Dios. Eso se refiere. Dios obrando plenamente. Ahorita, aunque nosotros oremos y hagamos una cadena de oración para que las cosas se compongan, pues no va a pasar nada. Aunque deberíamos hacer un ayuno, así bajamos de peso. Sería lo único bueno. Porque aunque hagamos ayuno y cadenas de oración y declaremos, las cosas van a estar de peor. Fíjate, hay otra promesa que Dios dio en su palabra. Y esa es una que está así bien aterradora. Dijo que por las condiciones en las que estamos viviendo, el amor de muchos se verá. Y tú vas a ver también eso. Y eso está así como que, ay Señor, porque cuando falta el verdadero amor, las cosas se ponen bien difíciles, hermano. Pero Dios está ahí. Entonces, gracias a Dios porque Jesucristo se ofreció a sí mismo en su Espíritu eterno. Por eso dice la Escritura, gracias a Dios por su don inefable. Gracias, Señor. Pero vamos a pasar ahora del ámbito espiritual al ámbito legal. Y eso es otra parte importante en la Escritura. Porque el hombre, ¿sabes que el hombre tiene voluntad? Sí. ¿Sí sabían eso? El hombre tiene voluntad. Y aunque el hombre que no ha sido regenerado, su voluntad está esclavizada, anclada en el pecado. O sea, él tiene voluntad, pero su voluntad tiene un ancla que se llama pecado. Y él todo lo que hace, piensa, ve, cree, está en el ámbito del pecado. Cuando viene Cristo, rompe esa atadura y nos hace libres en Dios. Pero nos deja nuestra misma voluntad. Hoy nuestra conciencia renovada nos guía a Dios. La anterior nos apartaba, nos escondíamos, ¿no? Y poníamos hace unas semanas el ejemplo de Adán y Eva. Cuando pecaron, ¿qué hicieron? Primero se escondieron e hicieron su propia justicia, sus propios vestidos. Hoy nosotros estamos revestidos de la justicia de Dios. Entonces vamos a pasar en el verso 16 y 17 a lo que es el ámbito legal de esta parte. Y hay algo muy importante que quiero, porque si lo leemos así está medio difícil, ¿no? Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador, dice, vive. Ok. La muerte hace vigente el testamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, aún en el ámbito natural, tú puedes dejar un testamento y puedes dejar beneficiarios de ese testamento. Pero normalmente el testamento entra en vigor, a menos de que haya una cláusula que lo cambie, entra en vigor hasta que el testador muere. ¿Estamos de acuerdo? Creo que puedes heredar en vida hoy, el día de hoy. Bueno, vamos a poner lo normal. Tú haces un testamento y ese testamento dice, yo a mi hijo Juan sin miedo le dejo mi coche y mi gato. Entonces, hasta que muere el abuelito, te regalan su coche del año de 1800 y el gato. Eres heredero del coche y del gato. Mientras no muera el testador, tú aunque le veas al gato, no es tuyo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la muerte hace vigente el testamento, es una realidad. Pero aquí hay una situación de mucha controversia. Y yo no me quiero enfocar tanto en la controversia porque nos haríamos bolas y acabaríamos hechos bolas todos. Aquí el escritor, en el versículo 15 y en el versículo 16, en dos palabras que en nuestro idioma aparecen diferentes, él utiliza una misma palabra en el griego. Dice el verso número 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Aquí la palabra pacto, en esta porción, en el griego significa contrato, pacto o testamento. Aquí en esta porción de Hebreos 9:15. Voy a llegar a la porción que quiero darles, de Hebreos 9:16. Lo que pasa es que yo lo tengo todo revuelto y tengo que llegar ahí. Permítame un segundito. No revuelto, lo tengo todo abierto. Sí, para que me entiendas, en esa enseñanza tengo 32 hojas en mi computadora, entonces tengo que ubicarme en donde estoy.
Ya llegué. Entonces dice el verso número 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. La palabra testamento es la misma palabra que pacto en el verso número 15. Entonces aquí el escritor nos está mostrando que pacto y testamento, aunque son dos cosas diferentes, y voy a explicar, él los maneja en el mismo ámbito. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros entramos en el pacto de Dios, somos partícipes de las promesas de Dios, el testamento de Dios. Aunque legalmente un pacto es una cosa y el testamento es otra. ¿Por qué un pacto es una cosa? El pacto es entre dos personas que tiene ciertas cláusulas. Aunque el pacto es entre dos personas, en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Aunque jamás se va a comparar Dios con el hombre, ¿estamos de acuerdo? Pero hizo un pacto con ellos, que habló con Moisés y le dio el pacto de la ley a Moisés, y Moisés bajó y leyó el pacto al pueblo, hizo el sacrificio, mataron al animal, rociaron la sangre en los escritos y al pueblo, y se selló el pacto, y el pueblo respondió: nosotros haremos todo conforme al mandamiento de Dios. Eso fue lo que respondió el pueblo. Entonces estaba sujeto ese pacto a la obediencia del pueblo. Ya lo estudiamos. Hoy en el Nuevo Testamento estamos en el nuevo pacto, que no está sujeto a la obediencia de nosotros, porque en el nuevo pacto Cristo ya cumplió todas las cosas por ti y por mí. Esa es la gran diferencia. Pero los dos pactos que entran en el pueblo los lleva a ser partícipes del testamento, de la herencia de Dios. Entonces, por eso aquí el escritor utiliza esto para confirmar que el pacto de Dios, los que están en el pacto de Dios, hermano, siempre van a ser herederos de las promesas de Dios. Nosotros estamos hoy en el nuevo pacto, estamos en el pacto de la sangre del Cordero, pero eso, hermano, nos hace ser herederos de las promesas de Dios. Lo mismo que fue con los que estuvieron en el pacto del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, por eso él hace eso. Y estamos aquí en el ámbito legal. ¿Por qué en el ámbito legal? Voy a decirte lo siguiente. Vamos a hablar en el estricto hecho de un testamento, primeramente. Mientras el testador vive, ¿puede cambiar el contenido del pacto, sí o no? O sea, te dijo tu abuelita: te voy a heredar el coche y el gato. Después lo haces enojar y te dice: ya no te doy el coche, ahora te doy nomás el gato. Pues ya te quedaste con el gato, ya perdiste la herencia del coche. Entonces el testador, mientras vive, puede cambiar el testamento. ¿Está bien? Ok. Cuando el testador muere, ese testamento es incambiable. Bueno, aquí en México puede ser, pero normalmente es incambiable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, aquí es el país de nunca pasa nada, ¿no? Entonces, una vez muerto el testador, nadie puede tocar el testamento. Se va a cumplir estrictamente, porque así lo dice la ley. Ok, las promesas que Dios le dio al hombre, se las dio, escúchame bien, a Abraham, antes de hacer el pacto con los hombres, antes de la muerte del hijo, antes de la muerte de los animales. Dios se la dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de los creyentes. El pacto se lo dio a Abraham antes de la muerte. Y Dios ratifica ese pacto con la muerte. En el Antiguo Testamento lo ratificó con la muerte de los animales. Recordemos, primero fue Abraham, y luego primero fue lo que Dios le dio a Abraham, y luego vino Moisés. En el Nuevo Testamento, primero nosotros se ratifica nuestro pacto con la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como ya murió Cristo, aunque ya resucitó, el testamento de las promesas para ti, para mí, nunca cambiarán. Siempre serán una garantía de parte de Dios para nuestra vida. ¿Sí entiendes eso? O
sea, ese es el ámbito legal, aunque nosotros no alcanzamos a ver el ámbito legal porque pues, yo recibo y amén, ¿no? No. El ámbito legal quiere decir que venga lo que venga, pase lo que pase, lo que podamos sufrir y experimentar aún siendo hijos de Dios, los protege el ámbito legal. O sea, te voy a decir nada más un ejemplo. Dios ha hablado que nosotros como hijos somos libres en Cristo, ¿sí o no? Somos más que vencedores en aquel que nos amó, ¿sí o no? Ok, la pregunta es aquí. Venga lo que venga, vivas lo que vivas, lo que Dios te experimente vivir, lo que Dios permita, sigues caminando en la misma libertad y sigues caminando en la misma victoria espiritual que Dios te ha dado. Es una gran diferencia, ¿eh? Porque yo con todo el respeto y siempre con ese respeto, esto va más de decir un amén. Esto va del diario vivir. Aquí nos podemos gritar y aventarnos, ¡ay, gloria a Dios! Pero tú sales y recibes una noticia que no te agrade. Y espero que sigas gozándote y regocijándote en Dios. Esa es la realidad del Hijo. Es a donde te quiero llevar. Porque el Evangelio, el verdadero Evangelio, va más allá de las cosas terrenales, emocionales. El verdadero Evangelio va de una vida firme en Dios. Venga lo que venga. Aunque la tormenta sea, estamos seguros en la barca de Cristo. Porque el que acalma toda la tempestad es Él. Y aparentemente a veces Dios no hace nada. Estaba en el pasaje que estoy citando, estaba durmiendo, ¿no? Y los discípulos, ¡ay, el chupacabras viene! ¡Ay, Señor, ¿dónde estás, Señor? Y lo despiertan. Y dice, hermano, ¿por qué se asustan? ¿Qué se hace? Estoy aquí. Si estoy aquí con ustedes, ¿qué más quieres? Y muchas veces Dios guarda silencio en tu vida. Y muchas veces Dios permite tempestades. Pero si estás seguro en Dios, esas son las promesas. Ese es el ámbito legal. Hoy nada, escúchame bien, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hoy estamos libres en Dios, hermano. Estamos seguros totalmente en Cristo. Y ese es el hábito de las promesas. Porque ahora todo lo que nosotros hablamos de promesas, inmediatamente se nos viene a nuestra mente cosas, dinero y placeres meramente terrenales. Pero el que está en el Espíritu entiende lo que le estoy diciendo. Venga lo que venga, tú estás seguro en Cristo. Señor, yo sé que tú has dado promesas a la iglesia. Has hecho muchas promesas hacia nuestra vida. Señor, yo estoy seguro que las cumplirás. ¿Por qué? Porque Él las selló. Mira, hay una parte en la Biblia del Antiguo Testamento a donde el guía de Dios, que fue Moisés, deja a otro hombre cuando él muere. ¿Que quién es? Josué. Josué sigue guiando al pueblo de Dios y el pueblo sigue rebelándose. Y el pueblo sigue haciendo de las suyas. Y Josué entendía el alcance de las promesas de Dios. Él lo entendía bien. Pero él sabía y entendía que para que Dios cumpliera sus promesas, tenía que haber fidelidad y tenía que haber un servicio a Dios y no adorar a otros dioses. Y Josué, antes de morir, llama a este pueblo al arrepentimiento. Y Josué les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes no sé qué van a hacer, pero yo y la mía vamos a servir a Dios. Y el pueblo dice, no, también nosotros. Aunque sabemos que la historia desmiente todo el dicho del pueblo, ¿no? Porque ese también nosotros pues, no hubieran estado en lo que vivieron. Vamos a esta porción, quiero citar unas partes. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, verso número 16. Josué 24, verso número 16. Dice esta porción: entonces el pueblo respondió y dijo:
nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros, ¿qué? Dioses. Eso dijo el pueblo. ¿Lo hicieron? No. Siguieron sirviendo a otros dioses. Josué, al conocer su corazón, les contesta en el verso número 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. ¿Dios qué, hermano? Celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y el pueblo insiste. Verso número 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz, ¿qué dice, hermano? Fíjate, hoy el pacto estaba condicionado a la obediencia. Pero hoy en el nuevo pacto, aunque Dios produce en nosotros el querer como el hacer, y estoy citando Filipenses, también en Filipenses viene del contexto de la obediencia del pueblo de Dios. Para que Dios produzca en ti y en mí el querer como el hacer, también tenemos que estar en el ámbito de la obediencia. Entonces, te pongo los dos pactos casi paralelos para que te des una idea de que la vida cristiana y recibir las promesas de Dios no es venir y hacer lo que quiere y vivir como se me venga en gana. La vida cristiana y estar en las promesas de Dios que Dios ha prometido es vivir en obediencia a las cosas de Dios. Quiero decirte, la desobediencia al pueblo de Israel le costó muchísimo. Yo hablaba de que ellos llegaron a comer la carne de sus propios hijos cuando les quitaron el agua y los cercaron. Yo quiero llevarte esta reflexión, hermano. Quiero que me entiendas. Porque una de las falsas doctrinas es echarle la culpa al diablo de todo. El diablo me robó, el diablo me quitó, el diablo anda atrás de mí, y el diablo tiene un plan macabro en contra de mí. Pues quiero decirte, hermano, que muchas de las cosas que tú y yo padecemos es por la desobediencia que tenemos, y nos hace que las promesas de Dios en este tiempo de nuestra vida no nos puedan llegar, porque el Dios justo no va a bendecir a un pueblo rebelde. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque pensamos en automático que Dios está para darlos. Ya ves todo lo que ha surgido el día de hoy, el famoso evangelio de la prosperidad. Reclámale a Dios tus promesas, reclámale. Cuéntale a Dios 1, 2 y que ya te haga el milagro. Y esos lugares están llenos de gente. Y es una mentira. Jamás Dios va a dar nada de sus promesas que ha cumplido, que ha dicho y que no cambiará cuando hay una rebeldía en el corazón. Entonces, ¿quién quiere recibir promesas de Dios? Ahora dile al que tienes al lado, pues obedece. Bien sencillo, hermano. Porque aunque es automático, Dios prometió. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, yo quiero que me entiendas. Dios prometió que nos va a guardar, porque a veces nos pasan cosas que inclusive nos llegan a tocar el cuerpo. Si Dios prometió que te va a guardar, a lo mejor ahorita sales y el que te asalta te golpea. Y dices, ay Dios, ¿por qué permitió el Señor esto? Y empezamos a cuestionar. Antes de cuestionar, Señor, muéstrame, ¿por qué lo permitiste en mi vida? ¿Estoy haciendo algo mal, Señor? ¿Sabes qué es la peor condición de creyente? Pensar que estamos caminando rectamente delante de Dios. Y te lo pongo en esta expresión clásica del lenguaje cristiano: tengo paz en mi corazón. Andas haciendo de las tuyas, pero tú tienes paz. Lo único que te estoy diciendo es que estás bien cauterizado. Porque si realmente estás escuchando la voz de Dios, estarías de rodillas, diciendo, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. Límpiame de esta maldad, Señor. Pasa un hisopo sobre mi vida, Señor. No quiero que te vayas de mí. Esa es la verdadera condición del corazón del Hijo. Pero hoy es lo clásico que se ve en las iglesias cristianas. Yo sí tengo paz en mi corazón. Andas aquí, andas allá y tienes paz. Hermano, hoy estamos viviendo un nuevo pacto, y Cristo es el mediador
de este nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Y el antiguo pacto, que eran las sombras, los que creyeron, entendemos en la parte bíblica que ellos también entran dentro de estas promesas de Dios. Hay un solo mediador para todas las cosas. Hay un solo mediador para entrar en la presencia de Dios, para nacer de nuevo, para arrepentirte y nacer. Y hay un solo mediador para caminar con Dios en todo este peregrinaje que nos queda a ti y a mí hasta que Él venga por nosotros. Y ese mediador para entrar, que es la puerta, y ese camino angosto, se llama Jesucristo. No hay más, hermano. Tenemos que entender esto plenamente como iglesia, para que las promesas del Padre sean a nuestra vida. Y quítate de tu cabecita, amado hermano, promesas signo de más y signo de euros o de dólares o de dinero. Eso no existe. Eso Dios les llama añadiduras, cosas que hoy puedes tener y mañana quién sabe. Pero lo que no puedes perder nunca es la salvación. Y una de las cosas que nadie te puede arrebatar más que tú mismo es la comunión con Dios. Nosotros solo únicamente por nuestro pecado contristamos, apagamos al Espíritu de Dios. Pero la comunión es algo que me dirán lo que me digan, pero yo me meto al lugar con mi Señor y ahí soy fortalecido porque oro, el Señor me responde y me pueden perseguir, pero yo salgo de ahí diciendo: Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una realidad como hijos de Dios. Eso es una promesa de Dios. Pero pues, la parte que sigue ya no nos gusta. Tu vara y tu callado, ya no nos gusta. No, esa parte como que no, ¿verdad? Pero en fin, hermano, hay un solo camino, una sola puerta, que es Jesucristo. Él es mediador de un nuevo pacto, porque nuestro gran sumo sacerdote, que es en este contexto sigue, está vivo, está intercediendo por nosotros y está orando por nosotros. Termino con esta porción. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso número 5. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso número 5. ¿Estamos ahí? Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro gran sumo sacerdote, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio, dice, a su debido tiempo. No hay más, hermano, en la Biblia. Estamos en el nuevo pacto y tenemos un gran mediador del nuevo pacto, que es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y debemos aprender a vivir este nuevo pacto como hijos de Dios. Y alcanzamos a ver la grandeza de esta salvación, que fíjate, te lo vuelvo a repetir, la palabra eterno es algo que no nos cabe. Es como meter 10 terabytes en una USB de 1 giga. Por más de que le hagas, no entra. Es la realidad de Dios. El problema es que nosotros queremos bajar lo espiritual a lo terrenal. Y tenemos que vivir al ámbito espiritual. Entonces, hermano, le damos gracias a Dios por este pacto que hoy tenemos y que nos hace herederos de las grandes promesas de Dios. Oremos a Dios, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro caminar. Gracias, Señor, porque ella tiene el poder para redarguir, para corregir, para instruir. Y hoy queremos ser instruidos, redarguidos por ti, Señor. Queremos cimentarnos en tu verdad, Señor. Queremos cimentarnos en esta palabra que nos has dado, Señor, en esas promesas eternas, Señor, que le has dado a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu fidelidad está sobre todas las cosas, Señor. Aunque nosotros podemos ser infieles, tú eres fiel en todo lo que haces, Señor. Si tú has prometido, Señor, tú cumplirás todas las cosas. Una promesa que nos has dado, Señor. Y esa promesa nos debe de alentar. Esa promesa nos debe de guiar a la santificación, que es que tú regresarás por nosotros, Señor. Y estamos en espera de tu regreso.
Hoy la iglesia y el Espíritu dicen, Señor, ven pronto. Estamos en espera, Señor, que tú vengas. Es la promesa más grande que nos has dado, que podremos estar cerca de ti, podemos verte, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque todo lo que hoy vivimos es pasajero, es temporal. Pero lo que tú nos has dado, la salvación, es en el ámbito eterno. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias por tu palabra, que también es eterna, es la misma ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos seguros en ti. Y en esta tarde, Señor, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y te damos la gloria a ti, al único Dios vivo y Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Den un aplauso grande a nuestro Señor. Gracias, Señor.